Es complicado hablar de un juego de Nintendo tan atípico como este. Para quienes no lo conozcan, Drag Drive es un sencillo título deportivo donde controlamos a los drivers, pilotos de sillas de ruedas que juegan a partidas de baloncesto por equipos. Estas partidas se juegan de manera online, con cada jugador controlando a su driver arrastrando los Joy-Con de Nintendo Switch 2 sobre una superficie plana, como si estuviéramos conduciendo una silla rodante real, por lo que la fiabilidad en el control es fundamental para moverse, pasar la bola, lanzarla a la canasta oponente y defender nuestra posición. A este respecto, jugar en una superficie estable es bastante preciso, pero requiere cierta práctica el aprender lo imprescindible para jugar, y no es extraño que nos cansemos al poco tiempo debido al esfuerzo que requieren las partidas. Además, existe un componente acrobático en la conducción de nuestro personaje, ya que podemos saltar, inclinarnos o hacer ciertas acrobacias que pueden recompensarnos con puntos extra, pero a la vez son de los movimientos más difíciles de dominar, por lo que es un juego que demanda mucha paciencia si se quiere destacar, y más aún con cómo funciona el matchmaking actualmente en el juego, que puede emparejarte perfectamente con maestros del driving. Tampoco ayuda su precio de 20 euros, que aunque asequible, es alto para un juego con un solo modo de juego principal, más algunos desafíos en solitario y un par de minijuegos multijugador. De hecho, ese es el precio al que salió Rocket League hace 10 años, un juego que contaba con campaña y entrenamiento para un jugador, sin mencionar una variedad de modos y estadios online. En este sentido, las comparaciones son odiosas, y aunque Drag Drive podría tratarse como una apuesta más táctil y accesible, tampoco puedo decir que su jugabilidad sea todo lo profunda y pulida que debiera ser en ese caso, más allá de que visualmente sea un juego llevadero y que no cansa la vista tras varias partidas. En resumen, Drag Drive tiene una buena base, pero no es un recomendable de Nintendo Switch 2 en su estado actual. De hecho, si le das una oportunidad, debes tener en cuenta tanto su dura curva de aprendizaje como el enfoque casi exclusivo en los partidos de básquet a la hora de amortizarlo, aunque a día de hoy he seguido encontrando partidas con relativa frecuencia y sin problemas de conexión. Y es que, como ya dije,